En merecido homenaje estamos rindiendo en este día a Jorge José Ferrer Negrón, connotado bioeticista, teólogo, sacerdote jesuita. A Jorge, y me permito llamarlo por su nombre de pila porque a pesar de haberlo conocido personalmente hace pocos años, aunque obviamente antes había leído sus artículos, habíamos interactuado por correo electrónico, es en los últimos 5 años que he tenido la fortuna de haber trabajado con él en forma cercana en el directorio de FELAIBE, nuestra Federación Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Bioética. Puedo decir con orgullo que llegamos a ser amigos en esta institución y de lo cual evidentemente yo en lo personal me precio. El texto de Jorge Ferrer al que me voy a referir hoy se titula Bioéticas Principialistas y forma parte del libro Bioética, el pluralismo de la fundamentación, en su capítulo tercero, en las páginas de la 91 a la 116. Los coordinadores del libro que menciono fueron precisamente Jorge Ferrer, Juan Alberto Lecaros, nuestro común amigo, bioeticista chileno también, y Roderick Molins Mota. En el inicio del capítulo, Jorge nos advierte que el grueso del mismo se centra en la exposición crítica sobre el muy conocido texto Principios de Ética Biomédica de Tom Beauchamp y James Childress, el primero de la Universidad Georgetown y el segundo de la Universidad de Virginia, en su séptima edición de 2013, recordando que la primera edición pues estuvo en el 1979. Escogí para este homenaje un tema que era de los preferidos de nuestro amigo Jorge, en el que demostraba permanente interés y que fue motivo de muchas de sus charlas y escritos, la fundamentación de la bioética. Seguramente ustedes concordarán conmigo en que no son frecuentes entre las publicaciones recientes en bioética las que tienen que ver con la fundamentación, a pesar de ser un tema imprescindible para quienes se inician en esta disciplina académica. Todo lo que voy a decir en los minutos de mi presentación resume las palabras de Jorge que se halla en el capítulo citado, apenas matizadas con algunas otras citas que él mismo hace y con unos muy cortos y eventuales aportes de mi parte. Comienza diciendo Jorge en este capítulo del libro que los principios propuestos por Beauchamp y Childress en su libro Principios de Ética Biomédica siguen teniendo un lugar importante en los debates bioéticos y en la enseñanza de nuestra disciplina. Hace una importante reflexión en el sentido de que los términos principialismo o principlismo también, a veces se lo escribe, suelen asociarse en bioética con el modelo propuesto por los autores de esa obra, por Beauchamp y Childress. Sin embargo, nos aclara, y a mí me parece que esto es muy importante, que podría o debería clasificarse como principialista cualquier modelo teórico que proponga el recurso a principios generales como elemento constitutivo para la deliberación moral. Esto me parece muy, muy preciso, porque efectivamente, como él lo dice, cuando hablamos de principialista o de principialismo, automáticamente asociamos con Beauchamp y Childress, pero esto en realidad puede no ser así. Cualquier modelo teórico que proponga el recurso a principios generales como un elemento constitutivo para la deliberación moral podría ser llamado principialista. Es un interesante y muy cierto, muy certero comentario de Jorge. En el segmento de los principios de la moralidad común, sigue diciendo el capítulo, y Jorge, que es haciendo una exposición crítica, ¿no? De lo que escriben Beauchamp y Childress en sus teorías. Ellos proponen su conjunto fundamental de principios como directrices para la formulación de normas morales más específicas. Al presentar sus 4 principios, que son de sobra conocidos, respeto por la autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia, ellos los llaman en verdad conjuntos de principios. Y Jorge sostiene que cada uno de ellos podría también entenderse como un foco integrador de principios y consideraciones morales. Los autores de principios de ética biomédica distinguen entre principios y normas, aunque la distinción no parece ser rígida y precisa.
Las normas serían más específicas en su contenido y más restringidas en su alcance que los principios. Beauchamp y Childress distinguen varias especies de normas. Tienen las primeras las normas sustantivas, que tienen contenidos normativos específicos. Las segundas, las normas de autoridad, que establecen quién tiene la autoridad para tomar decisiones en contextos particulares. Verbigracia, las personas autorizadas a tomar decisiones en nombre de un paciente incompetente. Y tercero, las normas procedimentales, que estipulan los procedimientos que se deben seguir para hacer determinaciones en el ámbito de la práctica clínica o de la investigación biomédica. Una novedad en la edición del libro Principios de Ética Biomédica correspondiente al 2013, que analiza Jorge, es la incorporación del concepto de moralidad común. Este término fue propuesto inicialmente por el filósofo Bernard Gert, que curiosamente es uno de los más severos críticos de la obra de Beauchamp y Childress. Con lo que ellos demuestran que se toman en serio a sus críticos. La teoría de la moralidad común sostiene fundamentalmente que en cualquier paradigma moral aceptable se encuentran ciertos principios o convicciones nucleares que no son relativos a las culturas, los grupos o los individuos particulares. Beauchamp y Childress sostienen que todas las personas comprometidas con la vida moral conocen y aceptan algunas normas que son habitualmente vinculantes. Su violación es contraria a la ética y genera tanto remordimientos en el agente moral como la censura de la comunidad. Hay preceptos imperativos derivados de la moralidad común. No matar, no causar dolor o sufrimiento a otras personas, prevenir el mal y el daño, rescatar a las personas en situaciones de peligro, decir la verdad, cumplir las promesas, no robar, no castigar a los inocentes y finalmente obedecer las leyes justas. Una reflexión importante que también resalta Jorge es que los principios generales postulados en el libro Principios de Ética Biomédica no se derivarían de ninguna teoría moral concreta, sino que se presentan como derivados de ese patrimonio moral común de la humanidad. Posteriormente voy a volver sobre el tema de las teorías morales como las entienden Beauchamp y Childress. Otro segmento que se subtitula la justificación de los principios y el equilibrio reflexivo. En ellos, en este segmento, Beauchamp y Childress proponen un concepto propio de moralidad común. Pero hay autores que la cuestionan. Beauchamp y Childress pueden responder que la justificación teórica de los principios no depende únicamente de su enraizamiento en la moralidad común. Su justificación requiere que se sometan a lo que pone entre comillas un equilibrio reflexivo. Este término fue acuñado originalmente por John Rawls para describir un modelo de razonamiento que permite encontrar un equilibrio, una armonía entre los componentes del sistema moral. ¿Cuáles son ellos? Principios, juicios y teorías subyacentes. Justificar o fundamentar es encontrar buenas razones para sustentar un punto de vista, una elección o una teoría, se dice. La reflexión ética, ¿con qué comienza? Con un conjunto de creencias que se consideran aceptables, sin que se tenga todavía una justificación argumentada. Esto es lo que Rawls llama juicios ponderados. Juicios ponderados son las convicciones morales de las que tenemos el más alto grado de confianza. Por ejemplo, juicios acerca de que son incorrectas la discriminación racial, la intolerancia religiosa, la represión política. Se expone allí que nunca alcanzamos un equilibrio estable y definitivo y que el proceso de revisión y ajuste tiene que ocurrir de manera permanente.
Por eso, en lo personal, yo puedo, entre paréntesis, decir que siempre menciono que la bioética es una disciplina en permanente construcción, justamente siguiendo la idea de lo que exponen los autores. Con respecto al contenido normativo de los principios, Jorge va analizando cada uno de ellos, no describiéndolos nuevamente ni analizando a profundidad, sino haciendo la exposición crítica. En el primero, el respeto por la autonomía, dice lo siguiente: aunque Beauchamp y Childress niegan expresamente que exista una jerarquía entre los principios, el respeto por la autonomía se enumera siempre en primer lugar. Los críticos han señalado que los autores muestran una preferencia de facto por dicho principio, que, sin duda, es el principio moral distintivo de la tradición política liberal y de la protección de las libertades de los individuos en la sociedad que la distingue. Beauchamp y Childress, y aquí vuelvo a mencionar lo que antes se decía respecto a la teoría, Beauchamp y Childress no están interesados en el desarrollo de una teoría ideal de la autonomía. Más bien, ellos están interesados en determinar cuándo una acción autónoma debe considerarse, una acción humana debe considerarse autónoma y por ende amparada en los requisitos morales de este principio. Para que una acción cuente como autónoma, dicen, es necesario, uno, que la gente moral quiera hacer lo que está haciendo, es decir, intencionalidad. Dos, que el agente moral entienda lo que está haciendo, que es la comprensión. Y tercero, que esté libre de influencias externas que pretendan controlar, ausencia de control externo. Y la siguiente reflexión también me parece a mí muy importante. La intencionalidad no admite grados. O existe intencionalidad o no existe. Sí hay o no hay. En cambio, la comprensión y la ausencia de control externo, nos explica muy bien Jorge, sí admiten grados. De modo que las acciones desde este punto de vista podrían ser más autónomas o menos autónomas. En relación a no maleficencia, Beauchamp y Childress distinguen con claridad entre el principio de beneficencia y el de no maleficencia. Recordemos que en el informe Bellman, por ejemplo, en cuya última fase de elaboración participó directamente Tom Beauchamp, y en el Tratado de Ética de William Frankena, que influyó mucho en la idea del principialismo de Beauchamp y Childress, repito, la no maleficencia se incluye como parte de las exigencias de la beneficencia. Las obligaciones de no maleficencia, a diferencia de las de beneficencia, son negativas en el sentido de no hacer determinadas cosas. Es decir, ¿qué se requiere? Que la gente moral se abstenga intencionalmente de llevar a cabo determinadas acciones. Como norma general, las normas de no maleficencia prevalecen sobre las de beneficencia, con algunas excepciones, considerando que si hay un daño, tiene que venir acompañado de una justificación. Un ejemplo claro en medicina es la amputación de un pie gangrenado en un paciente diabético que puede morir si no se obra de ese modo. Podría ser una correlación con otra corriente también de bioética donde se habla de tratar el todo sacrificando una parte. Con respecto a la beneficencia, dicen que los deberes de beneficencia siempre han ocupado un importante sitial en las éticas profesionales en el ámbito de la salud. Generalmente se entienden como hacer el bien. Yo interpreto a veces como que es también buscar el bien, pero el bien del otro. Lo que significa en medicina que el paciente debe concordar con nosotros que ese es el bien para él. Porque si él no considera que ese es el bien para él, podríamos dudar de que se lo estamos haciendo. Bien, pero vuelvo al texto. Beauchamp y Childress admiten que algunos sostienen que la beneficencia general es un ideal moral y coinciden que el principio de beneficencia no exige altruismos heroicos.
Hacer el bien no exige altruismos heroicos. En la generalidad de los casos de beneficencia general, se puede decir que muchas de las acciones que efectúan son definitivamente supererogatorias, es decir, van más allá de la obligación. La justicia es un concepto complejo y polisémico, dice Jorge. Los tratadistas tradicionales han distinguido distintas especies o clases de la justicia. Justicia conmutativa, que rige las relaciones entre individuos y grupos. Justicia general o legal, que rige las relaciones de los individuos con la sociedad y que tienen por objeto el bien común. Y tercero, la justicia distributiva, que regula básicamente la distribución de cargas y beneficios de la sociedad. Es esta la última clase de justicia la que interesa a Beauchamp y Childress, quienes señalan que se enfoca en el trato equitativo y apropiado de las personas a la luz de lo que les es debido. Esta definición de justicia, según el comentario muy atinado de Jorge, está conectada a las clásicas y tradicionales definiciones en Occidente. Quizá la más conocida sea la del jurisconsulto romano Ulpiano, retomada posteriormente por Santo Tomás en la Suma Teológica. Entre comillas, la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. En otro segmento subtitulado Obligaciones y Derechos prima facie, ya me voy acercando un poco al final de la presentación, Beauchamp y Childress sostienen que los principios y normas nos vinculan, pero no de manera absoluta e inflexible. En ciertas circunstancias, un principio o norma moral puede ser sobrepasado por otro principio o norma moral con la que ha entrado en conflicto. Para estos casos, Beauchamp y Childress toman el concepto de deberes prima facie, que en castellano se diría deberes de primera consideración, de la obra del filósofo escocés William Ross. Una obligación prima facie nos vincula, a no ser que entre en conflicto con una obligación del mismo nivel o de un nivel superior. ¿Cómo superar este conflicto? Beauchamp y Childress dicen que el sujeto moral debe deliberar para determinar cuál es el deber real y efectivo en la circunstancia concreta en la que se halla. En el segmento de especificación de los principios y normas morales, nos dice que los 4 conjuntos de principios propuestos en Principios de Ética Biomédica no constituyen, y lo dicen los mismos autores, una teoría ética general. Su alcance es más modesto y más práctico. Nos proponen básicamente un marco de referencia como un punto de partida para la reflexión ética en biomedicina. Para darnos orientaciones concretas, los principios deben ser especificados, es decir, sometidos a un proceso que reduce la indeterminación de las normas generales inevitablemente abstractas, dando paso a normas con contenidos concretos que son guías para el obrar moral en las situaciones particulares. Jorge nos indica un ejemplo. El principio de no maleficencia nos prohíbe hacer daño, pero por sí sola esta prescripción es insuficiente para indicarnos si adelantar la muerte de un paciente particular o suspender unas medidas de soporte vital son acciones moralmente justificadas en la situación concreta. Expone que todos los principios y normas morales están sujetos a ser especificados, porque todos necesitan contenidos adicionales, debido a la complejidad de la vida moral que siempre supera nuestra capacidad para abarcar todas las posibles variaciones en la formulación de una ética, de una norma general. Los comentarios finales. El éxito de la obra de Tom Beauchamp y de James Childress ha sido extraordinario. No es posible, dice Jorge, estudiar bioética sin habérselas con sus 4 principios y con su metodología para la resolución de conflictos. Lo que ha sido la fuente de su buena fortuna es también su talón de Aquiles, al menos desde el punto de vista de sus críticos: la relativa simplicidad del sistema. Desde el comienzo, Beauchamp y Childress renunciaron a la búsqueda de una teoría ética que fundamente sus 4 principios, y en su opinión son aceptables para muchas, quizás la mayoría, de las teorías éticas que revisan en su obra.
Biocham y Childress señalan que el mismo término teoría ética o teoría moral se puede entender de maneras distintas y que la intención de ellos consiste en la elaboración de un grupo coherente de virtudes, derechos, principios y normas para la ética biomédica, pero que no pretende, e insisten en varias partes del capítulo, desarrollar una teoría ética abarcadora. Jorge Ferrer sostiene que es preciso admitir que los principios de Biocham y Childress, que son de nivel intermedio, pueden ser aceptados y utilizados por personas que sostengan teorías morales diversas. Otra cosa distinta es si los principios pueden lograr o no acuerdos entre visiones morales marcadamente diferentes. A modo de epílogo, quiero decir que, aunque hay muchas otras cosas importantes en el capítulo que he presentado bajo la sombra tutelar de Jorge Ferrer, no voy a extenderme mucho más para respetar el tiempo asignado a cada uno de mis compañeros de panel y voy a resumir las conclusiones que Jorge presenta al final del capítulo. 1. No se puede negar que el libro Principio de Ética Biomédica ha sido una aportación enormemente fructífera de sus autores al desarrollo de la bioética. Y no es posible comprender la historia de la bioética sin tener en cuenta esa obra. 2. El texto Principios de Ética Biomédica no solo ha dominado la enseñanza de la bioética y en buena medida los debates públicos en el ámbito de la biomedicina, sino que también ha generado un importante debate teórico que ha contribuido a la maduración de la disciplina. El gran mérito de Biocham y Childress ha sido identificar 4 polos axiológicos, sus 4 principios, que son esenciales para la reflexión moral en los ámbitos por los que se interesa la bioética. Esto, sin embargo, no significa que con esos polos se agoten las consideraciones morales de los campos de interés en esta disciplina. De hecho, la formulación de varias propuestas alternativas, como las de Diego Gracia, de Luis Grequia, los principios europeos de bioética y otros, parecen demostrar su insuficiencia, aunque ello tampoco significa que la propuesta de Biocham y Childress tenga que ser archivada. Por el contrario, será imprescindible ampliarla y complementarla. Es posible que otros principios o polos axiológicos tengan que incorporarse para lograr un principialismo más completo, como por ejemplo principios de solidaridad y respeto por la vulnerabilidad. 5. La elaboración de una criteriología para la razonable jerarquización de los principios y de las normas particulares derivadas de ellos, como ustedes recuerdan, lo hizo Diego Gracia, es una innovación necesaria para superar los residuos de subjetivismo y relativismo inherentes a la propuesta de Biocham y Childress. El debate sobre el principialismo y las repetidas revisiones al modelo propuesto por los autores de Principios de Ética Biomédica dan testimonio de la continua necesidad de reformulación de este y de cualquier otro modelo teórico. Y finalmente, número 7, los polos axiológicos identificados por Biocham y Childress son puntos de referencia irrenunciables para los debates bioéticos, siempre retadores y sorprendentes, dice Jorge, que se nos van planteando en las primeras décadas del siglo XXI. Muchas gracias por su atención.